Cuando decidimos hacerle frente al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, es cuando las cosas más se nos comienzan a complicar, porque las personas con sus comentarios son las que más nos desaniman en seguir avanzando. Y uno dice, ya para qué voy a seguir avanzando si de todas formas las personas siempre tratan de acabar con mi servicio porque comienzan a juzgarme, a criticarme y a estar sirviendo así, más lo que me desanimo y ya no quiero seguir avanzando. Se me quitan las ganas. Quiero avanzar, pero las personas con sus comentarios, con sus murmuraciones, no me dejan hacerlo. Y si yo no puedo quitarme todas estas cosas que las personas dicen de mí, tengo dos opciones. O mejor dejar hasta aquí las cosas de seguir sirviendo, o aprender a servir entre críticas y entre murmuraciones. Y el tema es ese. Servir entre críticas y murmuraciones. Y vamos a aprender cómo Saulo, mientras se estaba aún convirtiendo en Pablo, tuvo que aprender a enfrentar situaciones como estas, donde muchos de nosotros, cuando se nos han presentado, lo que hacemos es mejor desanimarnos y ya no seguir avanzando. Pablo tomó la decisión de seguir, pero para eso tuvo que aprender a vivir en un ambiente donde era muy juzgado por todas las personas. Y veámoslo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 19 al 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 19 al 30. Dice así: Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre y ha venido aquí con el objetivo de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura, hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una canasta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Palabra de Dios. Claramente podemos ver cómo esta persona tuvo que aprender a vivir entre murmuraciones y entre críticas que constantemente le hacían, porque las personas, más que ver las cosas buenas que él estaba haciendo en el presente, seguían enfocadas en su pasado. Ante esta situación, ¿saben qué es lo que hacía Saulo? Él lo que hizo fue aprender a dejar que Dios defendiera lo que él estaba haciendo. Y él, al igual que nosotros, no le gustaba que le estuvieran ahí recordando y que estuvieran mencionando las cosas malas o las equivocaciones que él había tenido. Pero él hizo algo que a muchos de nosotros nos hace falta hacer. Y lo que Saulo hizo fue que él aprendió
a dejar en las manos de Dios todas estas cosas que decían sobre él. Saulo ha de haber dicho, ¿y para qué voy a estar yo tratando ahí de justificar mis acciones y dar respuesta a todas las cosas que están diciendo sobre mí? Más lo que eso posiblemente podía estresarlo. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Nos estresamos y no hayamos qué decir y salimos a nuestra defensa y tratamos de justificar las cosas. Saulo aprendió algo. Saulo mejor dijo, ante estas cosas que están diciendo de mí, mejor yo me voy a fortalecer en el Señor y voy a dejar que Dios salga a mi defensa. Mientras tanto, dice la palabra, Saulo se fortalecía. Y Saulo sabía de que tratar de darle una respuesta o una justificación a todas las personas era imposible. Y que él tenía que quedar bien con el que lo había mandado a predicar, a servir, con quien le había hecho el llamado, que era Jesucristo. Entonces él dijo, yo voy a fortalecerme en el Señor y voy a seguir sirviendo, a pesar de servir en un ambiente donde solamente estén recordando mi pasado. La gente no comprendía que Dios lo que estaba haciendo es convertir a Saulo para que pasara a ser Pablo. ¿Saben qué significa Saulo? Saulo significa hombre venerable, hombre de respeto. Y Pablo significa un pequeño hombre de Dios. Dios, de ser alguien venerable para todas las demás personas, Dios lo quería convertir en un pequeño hombre de Dios. Qué interesante esto. Y el saber esto es lo que te tiene que dar fuerzas para poder seguir avanzando a pesar de las cosas que digan de ti. Cuando te sientas desanimado y que ya no quieres seguir, recordad que Dios, de ser alguien venerable, te quiere convertir en un pequeño hombre de Dios. Y tenés que aprender a vivir entre estas cosas. Más que a las personas les encanta estar murmurando sobre uno. Murmurando sobre los que han sido llamados por Dios. Y no solamente hacia estas personas, sino que el ambiente, el contexto que nos rodea. Eso viene siendo como que el pan de cada día para las personas. Comérselas unos con otros. Entonces la opción que tenemos es o retroceder y quejarnos y ya no seguir avanzando, o aprender a vivir entre estas cosas y avanzar. Dios te está convirtiendo de un Saulo a un Pablo. Pero en este proceso tendrás antes que nada fortalecerte en el Señor. A vivir entre este tipo de personas. Y ante estas cosas que digan sobre ti, aprende a hacer lo mismo que Pablo. Se fortalecía, oraba mucho. Y la oración lo que hace es que Dios te comienza a sanar en tu interior. Porque cuando las personas van dejando a un lado esto de fortalecerse en el Señor y salen allá a su defensa, las cosas comienzan a empeorarse. Porque uno, cuando trata de explicar algo o trata de convencer a alguien de que uno ya es convertido y es tocado por Dios, muchas veces lo que hacemos es terminar de enredarnos. Entonces no compliquemos más las cosas. Si sabemos de que así más nos vamos a enchivolar y vamos a enredarnos más y las cosas se van a empeorar y nos vamos a enojar y vamos a explotar y vamos a decir un montón de cosas,
entonces aprendamos mejor a fortalecernos y a dejar que Dios salga a nuestro encuentro, a nuestra defensa. Pero hay que tener algo bien claro, que Dios va a salir a defenderte, pero lo va a hacer por medio de personas. Dios te va a salir a defender por medio de tus hermanos en la fe. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que con tus acciones, mira que no con tus palabras, sino que con tus acciones, debes aprender a ganarte la confianza de tus hermanos. A ganarte la confianza. Porque ellos son los que te van a defender cuando vean tus acciones y escuchen lo que están diciendo de ti. Ellos van a dar fe de que tú estás siendo tocado por Dios. Pero para esto, tu obrar tiene que ser recto. No es que sea fácil, pero que vean tu esfuerzo, tu lucha por querer ser mejor cada día. Pero si ellos ven de que tus acciones no tienen nada que ver con el cristianismo, entonces no te van a salir a defender. Y ahí es donde vos vas a querer ir a tu defensa y vas a empeorar las cosas. Había un hombre que había tenido una vida así bastante desordenada. Pero en un momento de su vida, cuando él menos lo esperaba, fue tocado por Dios. Y tanto fue el impacto de este hombre que se puso a hablar todas las grandezas que Dios hacía con él, de ese encuentro que había tenido con Jesucristo. Y a pesar de que este hombre tenía poco de haber iniciado su vida espiritual, él hablaba de la grandeza de Dios. Él contaba a medio mundo estas cosas. Pero habían personas que conocían su pasado y desconfiaban de su conversión. Y entre ellos comenzaban a criticarlo y a murmurar que sí era cierto, que no era cierto. Pero también habían personas de que no es que lo criticaban y lo juzgaban, sino que simplemente tenían prudencia en creerle. Pero este hombre, al saber que habían comentarios negativos hacia él, no les contradecía nada. Él mejor guardaba silencio y seguía avanzando en su camino espiritual. Él decía, si yo salgo a defenderme, más lo que me voy a enojar, voy a explotar en ira, voy a comenzar a pelear con ellos, no, entonces mejor no. Mejor me quedo callado, me pongo en oración para que Dios me ayude a seguir avanzando y que con mis acciones yo muestre que realmente Dios me ha hecho el llamado. Eso era lo que él hacía. Dar testimonio de su encuentro con Dios. Y al cabo de un tiempo, las personas que lo criticaban, porque no les gustaba lo que él andaba diciendo o les incomodaba su servicio, vinieron y se fueron a hablarlo con los sacerdotes y le contaban todo diferente. Y decían de que él quizás era un farsante y que hacía las cosas mal. Pero como él se había ganado la confianza de sus hermanos de la comunidad, sus hermanos de fe, ellos vinieron y salieron a su encuentro. No, esto es mentira, él sí ha sido tocado por Dios y comenzaban a defenderlo, pues, porque ellos sí habían visto cambio en esta persona. Y los sacerdotes no es que eran incrédulos, los sacerdotes eran prudentes y decían, ay, es de ver, ¿verdad? Es de ver si realmente este ha cambiado. Pero las personas de las comunidades le decían a los sacerdotes, él ha sido tocado por Dios, dele, apóyelo, que pueda seguir avanzando, que siga sirviendo, porque él nos está ayudando mucho. Y es un ejemplo de vida, es un ejemplo de conversión. Antes era así, sí, pero ahora es otra persona. Y los sacerdotes escuchaban un comentario, escuchaban otro. Y ellos pendientes de a ver quién tenía más la razón. Pero no es que sean unos sacerdotes incrédulos, sino que son sacerdotes prudentes. Pero a medida ellos se iban dando cuenta
que realmente este hombre había sido tocado por Dios. Vinieron ellos, vieron las buenas obras que hacía, y ellos fueron quienes le ayudaron a poder seguir avanzando en su servicio, en darle testimonio a los demás. Pero para que esta persona pudiera tener ese apoyo de la iglesia, de los sacerdotes, tuvo que mostrarlo con sus acciones. Así como dicen los chinos, un ejemplo de vida vale más que 1000 palabras. Con tu ejemplo de vida vas a mostrar que realmente has sido tocado por Dios. No salgas a pelear con nadie. No salgas a tratar de darle respuesta a medio mundo, porque no vas a quedar bien con nadie. Te vas a terminar alterando. Las cosas te van a salir peor. Y no se te olvide de que las personas siempre van a estar diciendo, no, hombre, si yo me lo podía. Si yo sé en lo que andaba. Y que ahora venga, que es servidor de Jesucristo. No, hombre. ¿Qué hacer ante estas cosas? Yo sé que enojan. Yo sé que molestan. Pero salir a pelear con ellos no vale la pena. Buenas acciones. Cambio de vida, eso sí cuenta. En todos lados pasa esto. Comienzan a hablar de tus buenas obras, de tu servicio en la iglesia, y al momentito comienzan a hablar, pero es que antes aquel, lo que pasa es que vos no te lo podés. Y vieras en lo que andas, si yo me lo podía, si era un gran malcriadazo, si era un gran vulgarazo. Ahora que venga, no, yo me lo puedo, yo lo conozco. Eso va a ser constante. Pero lo importante es que lo demuestres con tus acciones. Pero si tus acciones siguen siendo las mismas de antes, entonces no tenés nada que hacer para defenderte. Y Dios no te va a salir ahí a defender si no ve que vos estás cambiando en tus acciones. Y también no es correcto de que cuando comenzás a escuchar medias murmuraciones y media cosita, ya no querés servir y te alejas de la iglesia. Eso tampoco es correcto. Tenés que cambiar, luchar por cambiar. Y te voy a decir algo que te va a ayudar bastante y que eso lo hizo Pablo. Él encontró una salida ante las personas que a cada rato mencionaban su pasado. Él dijo, me voy a mejor a tranquilizar y hay que saber qué hacer. Y lo que él hizo es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Aceptar nuestro pasado con amor y mostrar cómo Dios por amor nos ayudó. Una vez yo acepto mi pasado, ya no me va a doler tanto las cosas que digan de lo que yo fui. Yo lo acepto. Así soy, así fui. Hoy soy diferente. Antes era Saulo, ahora soy Pablo. Pero yo tengo que aceptar quién fui. Y no pasarme reprochando de que por qué yo hice, no. Simplemente aprender a ver cómo Dios, por misericordia, obró en mí. Y así voy a callar a un montón de personas que les gusta estar ahí poniendo el dedo en la llaga, recordando que yo fui un pecador. No. Veamos 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 17. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 17. Dice así. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente.
Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia, fue para que en mí, el primero, manifestara a Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, visible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que decía Pablo de eso. Obré por ignorancia, porque no estaba crecido espiritualmente como lo estoy ahora. Perdónate las faltas que tuviste en tu pasado. Y seguí avanzando. Seguí luchando. Que Dios ve ese esfuerzo. Y ese esfuerzo Dios te lo bendice. Y cuando vos digas lo mismo que Pablo, las cosas van a comenzar a cambiar. Mira qué bonito lo que decía Pablo. Encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí. Qué bonito eso. Que reconociera que Dios llegó a él por pura misericordia, no fue por otra cosa más. Dios te hizo el llamado por pura misericordia, no fue por otra cosa más. Y cuando estén diciendo que este era un gran pecador, recordale también lo que dice en el Evangelio según San Marcos 2, versículo 17. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Y dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Recuerda siempre eso, Dios te vino a llamar porque eras pecador. Dios te vino a llamar porque estabas enfermo y necesitabas sanación. Y entonces cuando yo reconozco todo esto, ya no me va a doler las cosas que digan de mi pasado. Que te estén ahí juzgando y criticando, ya no me va a doler. Ya acepté mi pasado. Y con amor, porque ahí es donde Jesús comenzó a mostrar su poder. Comenzó a enseñarme su misericordia. Y más que mostrarme su poder, me comenzó a mostrar su amor. Hay gente que cree más en el poder de Dios que en el amor de Dios. Y por eso no consiguen muchas cosas. Porque no confían ni no creen como deberían de creer en el amor de Dios. Pero tampoco te quedes solamente mencionando tu pasado. En San Lucas 9, versículo 62, también dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Tampoco es de que te vas a quedar enfocado solamente en el pasado, sino que es aceptar tu pasado para comenzar un nuevo presente y dejar tu mirada puesta en el futuro. ¿Hacia dónde voy? Y vas a avanzar hacia adelante, no vas a avanzar hacia atrás. Lo único es que vas a saber de que Dios obró por amor en tu vida. Pero yo voy hacia adelante, no hacia atrás. Mira que siempre vamos a estar en el ojo del huracán. Entre críticas y entre murmuraciones, entre cosas que van a tratar de herirnos. Pero el ojo del huracán, ¿sabes cómo es? Cabal donde está el ojo del huracán, hay una gran paz. Alrededor hay un montón de cosas, de problemas y todo. Alrededor hay un montón de tribulación, pero en medio hay paz. Aprende eso.
a estar entre tribulaciones y entre problemas, pero en tu corazón tiene que haber paz. Y el ojo del huracán también es que está en medio de todo. Todos están viendo eso. Pero que haya paz en ti. Seguí avanzando. Si Dios te llamó, es por algo. Y si Él te llamó, ¿por qué tenés que darle cuentas a otras personas? Y tratar de justificar, no, simplemente acoge ese llamado. Porque por medio de ese llamado es donde Dios te va a comenzar a santificar y va a comenzar a enderezar tu vida y le va a dar sentido a tu vida. Seguí a Dios. Y siempre recordá a San Pablo. Siempre míralo como un ejemplo. Que él comenzó haciendo esto que ahora te he dicho. Y llegó a ser uno de los discípulos más grandes que la iglesia ha tenido. Uno de los hombres más llenos de Dios que la iglesia ha tenido. Pero tuvo que aprender a vivir entre críticas y murmuraciones. Que esto te fortalezca para seguir avanzando y no para quedarte ahí. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a todos los servidores que están pasando por estas tribulaciones, por estos problemas, por críticas hacia ellos, para que Dios les conceda la fortaleza en poder seguir avanzando y poder ser como el ojo del huracán, que tengan paz en medio de la tormenta, que sepan que si tú, Señor, le has hecho el llamado, es porque tú los has llamado, es porque tú sabes lo que quieres hacer con ellos y ellos solamente tienen que dejarse conducir. Te pedimos por todos los servidores que con amor estamos sirviéndote, Señor. Danos tu gracia. Ayúdanos a aceptar nuestro pasado para poder, Señor, caminar siempre hacia adelante con la mirada puesta en alto. Porque tú nos llamaste siendo pecadores. Pero tenemos que entender de que nos quieres convertir de Saulos a Pablos. Pero en este transcurso tenemos que pasar por estas tribulaciones. Te pedimos por aquellos servidores también que dejaron de seguir sirviendo por todas las cosas que se decían de ellos, para que acudan nuevamente a ti y sepan de que el llamado tú lo mantienes todavía vigente y ellos se decidan en tomarte otra vez con su mano y seguir avanzando contigo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que está por sobre todo nombre, junto con la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, y San José, con la intercesión de San Pablo, para la mayor honra y gloria de tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.